En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, Emiliana, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por estar acá con nosotras en este nuevo capítulo de Disonancias, donde hablamos de cómo se han desarrollado y cómo se han ido implementando en el tiempo las demandas de igualdad en los espacios institucionales y universitarios. Primero que nada, para hacer una pequeña introducción, eres socióloga, eres investigadora, tu línea de investigación se centra más que nada en el arte mapuche contemporáneo. Abordas temas como la apropiación cultural. ¿Quieres desarrollar un poco más tú o presentarte tú? Bueno, Mari Compuche, Inche Victoria Maliquio Piñén. Soy socióloga, también soy maestra en antropología visual, investigo, soy bien curiosa y también pertenezco al colectivo diaspórico Rayintuleufu, que también es un espacio muy bonito de militancia y de afectos. Entonces creo que es importante para mí también destacar como ese espacio de colaboración y de pensamientos constantes con mis lamien. Sí, me interesaba mucho que te pudieras presentar tú justamente para hablar un poco desde de lo que hacen desde el colectivo y también para poder dar a conocer estos espacios que en el fondo no son los que suelen tener cierta plataforma de visibilidad. Entonces, más que nada para que tú pudieras comentarlo y compartirlo con nosotros. Oye, Victoria, quiero preguntarte o quiero partir esta conversación, este diálogo preguntándote a ti, en tu visión, cómo se ha ido dando en el tiempo un proceso por el cual se ha invisibilizado esencialmente la epistemología, el conocimiento, la lengua, la cosmovisión mapuche en los espacios institucionales, sobre todo en las universidades, que es el tema que más nos convoca acá, ¿no? Desde la formación académica en sí, a la materia que se imparte, a los y las autoras que se leen en los programas universitarios, a las personas mismas que conforman el cuerpo académico. Entonces, como lo primero, preguntarte a ti cómo se ha ido dando ese proceso, cómo se ha ido modulando, cómo lo ves tú en tu visión. Bueno, yo creo que hablar de la inclusión o la incorporación del tema indígena dentro de la educación superior es hablar también de un contexto de mucho estancamiento, dependiendo como de la temporalidad en la que estemos hablando, o incluso retrocesos, pese a las constantes intenciones o algunas como iniciativas muy como concretas y definidas como por ciertos grupos, que luego se van de repente como difuminando en el tiempo. Actualmente, por ejemplo, hay una desaparición de la agenda política y también de los ejes estratégicos dentro de la educación superior con respecto a temas tan importantes como la revitalización lingüística y también como la desaparición también como de esta epistemología o la visibilidad que se le da a nuestras investigaciones. Como todavía es una academia caracterizada por ser una academia muy blanca, muy hegemónica, donde la mayoría de los autores siguen siendo hombres y luego son mujeres blancas y muy minoritariamente hay una subrepresentación de mujeres indígenas. Entonces, igual es como complejo porque a la hora también de pensar en las nuevas teorías o de pensar en nuevas investigaciones, se parte de un campo que está muy blanqueado. Entonces, la disponibilidad de referentes es aún escasa. Y eso se puede trasladar en el mundo de la academia como también del arte, como en otros espacios también, donde todavía la construcción de referentes, estamos recién como en la etapa de fortalecer una intelectualidad indígena que sea lo suficientemente fuerte para que permanezca en el tiempo independiente de las agendas políticas de cada gobierno. Entonces es complejo, es un escenario complejo, muchas veces representa esfuerzos de muchas lamien que me anteceden, pero también un espacio muy desigual de negociación con respecto a la institucionalidad. En torno a esta incipiente, por ejemplo,
interés, no sé, de articular con este gran paraguas que es como la interseccionalidad, pero que luego no necesariamente hay una continuidad a través del tiempo de esa iniciativa. Así que eso es como un escenario complejo, muchas veces es como todavía permanece esta academia muy blanca, muy masculina, y por eso también nuestro rol como personas indígenas que nos gusta estudiar ciertos temas o visibilizar ciertas formas de tratar estos temas a través, por ejemplo, de metodologías que dialoguen con nuestros propios pueblos, es súper como también complejo de articularlo con la institucionalidad existente. Victoria, ahí me gustaría detenerme en algo que dijiste, que es cómo esto se vuelve sostenible en el tiempo o cómo se mantiene en el tiempo, ¿no? Porque no sé si lo dijiste propiamente tal así, pero claro, creo que en definitiva a veces surgen ciertos contextos que dan para que algunos temas agarren cierta fuerza, pero, y acá... Bueno, también podríamos decir que muchas veces tiene que ver como con un interés económico, con un interés de hacerlo rentable. Muchas veces, si es que nos pasamos a otros temas, con una cierta fetichización de algunas temáticas, con una, no sé, se podría decir masificación a veces de algunas causas, que eso también a su vez va de la mano con una banalización de la causa o con una reducción de la causa y se podría argumentar qué tanto eso le sirve, le beneficia a la causa o no. Pero en el fondo, claro, todo esto que tiene que ver como con cierto contexto, con cierta temporalidad, con ciertos momentos en los que justo como que se conjuga todo para que esto tenga cierta cabida, pero eso no necesariamente significa un cambio real, eso no necesariamente significa una integración real. Y por supuesto no significa que eso sea mantenible y sostenible y que realmente se cuide en el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Hablas también de los referentes. ¿Cómo se hace para tener estos referentes, para ampliar la representatividad, especialmente en ciertos espacios, pero que eso sea sostenible y cuidable y armónico en el tiempo? Yo creo que el principal obstáculo actualmente es salir de una visión muy esencialista de la inclusión, como el eje de la inclusión, que finalmente estamos como todos los grupos excluidos de alguna manera llamados a formar parte de la institución de acuerdo al tema como del cupo o de las cuotas de representación, que es una política muy de los 90 pero que todavía sigue ocupándose dentro de algunos esquemas institucionales y que finalmente trae eso, como una representación minoritaria en un contexto que sigue siendo hegemónico. Entonces, salir de la noción de cuota es también de alguna manera como destronar este aparato muy multicultural, más que intercultural crítico, donde podamos estar como pensadores y pensadoras indígenas. Y en primer lugar está el tema de asegurar las condiciones materiales para que podamos tener ese puesto, ese rol, y no solamente limitado a la prestación de servicios en torno a un proyecto en particular o que nos convirtamos como en satélites también de las instituciones, que finalmente tenemos como una figura muy de prestar servicio, boleteando, conforme a intereses muy acotados de ciertos proyectos, pero tampoco formamos parte necesariamente de equipos consolidados dentro de la academia, o no hay necesariamente como un financiamiento, por ejemplo, para núcleos de investigación desde lo indígena, sino todavía es como grupos X que incorporan lo indígena, pero hay muy poquitos espacios que emerjan desde lo indígena con todo lo que trae, con las epistemologías que se traen, con las metodologías, con las preguntas, con los cuestionamientos constantes que tenemos también dentro de nuestros roles como investigadoras. Yo creo que esta noción de participación de cuotas o esta forma de trabajo satelital que estamos teniendo varias personas dentro de la producción intelectual indígena, al final lo que da cuenta es del lugar que todavía tenemos de subalternidad, de subordinación ante un sistema que sigue siendo hegemónico. Entonces, claro, nos contactan o podemos acceder a ciertos espacios dependiendo como de los intereses también de un proyecto, por ejemplo. Entonces, eso no necesariamente después va a tener como una continuidad en el tiempo. Yo creo que eso es lo necesario, como poder como establecer espacios donde podamos instalar como propuestas y estas preguntas que nos estamos haciendo. Yo rescato mucho esto del cuestionamiento constante
entre la producción intelectual indígena, porque hay problemáticas tanto dentro del mismo tema indígena, que está esta relación con la globalización, esta también vinculación de nosotros al convertirnos de alguna manera en profesionales, qué tan capitalista podemos ser o qué tan dentro del sistema podemos estar, pero también hay un cuestionamiento hacia esa academia. Y el hecho que nosotros estemos dentro también es un espacio que posibilita como establecer diálogos que si no estuviéramos ahí no serían posibles, como decir, oye, eso en verdad no corresponde, cuáles son tus estrategias de retribución a las comunidades, cuáles son los consentimientos informados, cosas tan básicas que de repente uno pensaría que existen, pero cuando uno está dentro, constata que no. Quiero poder como profundizar un poco más en la realidad de personas de comunidades indígenas en la academia o en estos espacios más institucionales de cierta formación y aprendizaje supuestamente o de construcción de conocimiento. Todo esto, por supuesto, en tu calidad de investigadora mapuche, de ser parte de un colectivo que activa en torno a esto, que pone ciertos temas sobre la mesa, que dialoga respecto a esto. Acá me gustaría como entrar en algo que me interesa mucho, que tiene que ver con, bueno, lo hemos estado hablando todo el rato, pero para ya entrar de manera más incisiva, que es la representatividad. Para que eso ocurra, obviamente hay que partir por diversificar todos los espacios, partiendo, pero sobre todo también espacios de toma de decisión, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se diversifican esos espacios? ¿Qué pasa más puntualmente cuando llevamos a mujeres, mujeres indígenas, a ciertos espacios en los que históricamente no han estado? ¿Hay un sistema de soporte para cuando llegan? ¿Hay cuidados, hay medidas que tomen en consideración las individualidades, las especificidades? ¿Qué ocurre en el fondo cuando se incorpora, a propósito de incorporar, porque decíamos que incorporar tiene algo como en lo semántico incluso que habla de algo externo, ¿no? Estoy incorporando algo que no es parte. Entonces, como, ¿qué pasa en estos espacios cuando se incorpora la diversidad, incluso por, podríamos decir, a veces para que sea algo rentable o una estrategia de marketing incluso? No, no digo que siempre sea el caso, pero muchas veces sí lo es. Entonces, ¿qué pasa cuando se diversifican estos espacios? Bueno, que también como que quedan muchas veces como en ese primer impulso, como de partir como con este concepto que yo creo que está muy correcto de lo que está ocurriendo ahora, que es como la integración o la inclusión, que también parte de cómo tratamos al otro. Entonces nosotros ya estamos partiendo que siempre vamos a ser una otredad como personas indígenas dentro de los sistemas como consolidados de pensamiento, la academia, los lugares de producción. Pero luego cuando ya llegamos, así como que se cumple la meritocracia, se cumple el esquema también de integración, entre comillas, del capital indígena avanzado, que también es como el nuevo concepto que se está abordando, de profesionales que ya estamos formados para integrar estos espacios de posibles tomas de decisiones. Bueno, es que todavía nos damos cuenta y al estar dentro de que no necesariamente se tienen todas como las herramientas necesarias para poder permitir que nosotros nos quedemos como Claro. dentro de esos espacios. Como yo te decía muchas veces, hay casos que solamente colaboramos, como somos colaboradoras, coautoras, hacemos trabajo en terreno, pero igual hay casos también de Lamien como súper importantes dentro de la academia, como la Lamien Elisa, Loncón, la Lamien Verónica Figueroa Huencho, que han hecho una trayectoria muy interesante dentro de sus casas de estudio, pero también como con mucho esfuerzo de ellas, porque ellas siempre están como en la cúspide, peleando para estar dentro de la institucionalidad, pero también siempre son cuestionadas y siempre tienen que estar como sobrecalificadas. Ellas no tienen más publicaciones que otros hombres blancos y otras mujeres blancas con las que comparten espacios. Sin embargo, pasa cualquier cosa y a la que se les cuestiona el título o si hablan bien o no, son a ellas. Entonces, eso habla como de cómo todavía estamos abordando una estructura que es racista, que es muy precaria en torno como a esta posibilidad de mantenernos, porque yo creo que ahora es como ya llegamos, ya pudimos llegar. También tenemos algunas referentes como esta es la mía, que son como las lamias avanzadas, que nos permiten a nosotras, las nuevas generaciones, como ya poder llegar.
Pero ¿qué pasa cuando ya llegamos? ¿Cómo nos mantenemos? ¿Cómo hacemos que esos espacios también no seamos siempre como un enemigo interno? No seamos como una voz como necesariamente conflictiva, porque también de partida siempre nos van a tratar como de personas conflictivas, porque traemos problemas a la academia que quizás no necesariamente están visibles. Entonces, esa articulación de persona indígena, igual académico, medio violento, medio problemático, también se va como enraizando en un sistema que no nos quiere finalmente, que no quiere que permanezcamos o que en el caso de permanecer es a un costo emocional, un costo personal muy alto. Ahí, bueno, hay una relación interesante con eso que dices, como que es un estereotipo, pero también cómo no serlo, no digo violento, pero cómo no exigir de una manera menos, digamos, procesable o digerible para el oído y la cabeza de los otros, si es que en el fondo es un espacio que no te ha correspondido y finalmente estás como pudiendo ni siquiera apropiártelo, sino que como entrar. Entonces ahí también hay algo como cómo no ser en cierto sentido violento. No digo violento propiamente tal, pero cómo no exigir con cierta fuerza también, ¿no? Claro, pero igual hay también como significación por parte de la academia de qué es lo violento, porque finalmente no son que en lo concreto sean acciones de manual realmente violentas, sino que simplemente incomodan. Incomodan en el sentido que se exponen ciertas problemáticas que han estado ahí como tapadas, Y que que nunca claro, nadie cuando las ha ya, puesto sobre la mesa. claro, entonces el Y eso pasa a simplemente. ser violento, claro. Claro, es como eso, también hay como como que se distingue una categoría que no necesariamente es así, como lo violento finalmente termina siendo enunciar un problema del cual no se habían hecho cargo y eso ya pasa a ser calificado como violencia. Sin embargo, como la violencia de vuelta, que es la violencia estructural, la real, la concreta, la que tenemos indicadores, no necesariamente se da cuenta de eso. Exacto, eso es muy interesante ahí como la vara, ¿no? Para lo que es violento y lo que no es violento. Por eso Claro. taco y me gusta, sí, conversarlo contigo. Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. Te quiero preguntar cómo se investiga, siendo una mujer mapuche, estando en la academia, estando en ciertos espacios, cómo se investiga, desde dónde se investiga, desde dónde se está pensando, desde lo material a lo simbólico también. Bueno, en general se trabaja en base a urgencias, en base a temáticas o acciones que requieren políticas públicas o acciones muy concretas en muy poco tiempo. Entonces, en torno a eso es como las urgencias quienes las definen también, como las instituciones, de dónde emergen también ese listado de urgencias. Y ya como pasando más como al cómo se investiga como ya te comentaba, de una manera muchas veces precarizada, muchas veces que somos como una especie de enemigo interno en algunas instituciones, no en todas, pero en algunos sí, como con esta necesidad también como de articularnos, de poder como dar a conocer lo que estamos haciendo y también como de alguna manera tomar en nuestras propias voces como hacernos cargo de este epistemicidio como constante de cómo pensamos también desde nuestras diversas culturas, porque de repente se dice vamos a incluir lo indígena como si fuera uno, y en verdad hay una multiplicidad y variaciones dialécticas, territoriales, en torno a los diferentes pueblos y naciones que somos indígenas. Y ya más en lo concreto, que es un aspecto que igual yo creo que es duro de repente escuchar y también de poder como ya decirlo, creo que muchas veces igual tomamos como un rol de ser nanas de la academia. Yo creo que es algo que sucede en torno a que por muchos años a nosotras como investigadoras se nos daba lo metodológico, hacernos cargo del trabajo metodológico, muy vinculados también a los cuidados, al tema también de las estrategias de vinculación territoriales con perspectivas participativas, que eso era hacerse cargo de también el sentir y pensar de la comunidad que uno estaba con la que estaba investigando y no la construcción teórica.
que también es como la mayor escisión en términos académicos, que también corresponde a términos de género, que está como comprobadísimo, que como la academia pura y dura de la teoría es más de hombres y la metodología se les deja a las mujeres. Entonces nosotras como mujeres indígenas es aún más agudizado eso, porque también lleva anexado el tema de los roles de cuidado y también de la precarización, porque no solamente estamos haciéndonos cargo de estos roles con un buen contrato, con un buen sistema que nos proteja, sino en una situación de subordinación en torno a lo que estamos haciendo. Y claro, responder como la identidad mandante de acuerdo a sus solicitudes, que también replica un poco la estructura de patrón empleada. Entonces, bueno, yo hace muchos años atrás hice una de mis primeras prácticas en el sindicato de trabajadoras de casa particular y se me quedó muy grabado que ellas decían que ellas sabían perfectamente que eran discriminadas porque eran mujeres, porque eran indígenas, porque eran pobres. Y yo decía, uy, qué fuerte, porque claro, ellas querían que sus hijas luego fueran profesionales para que no tuvieran que vivir esa discriminación. Y nosotras de alguna manera somos esas hijas de nuestras antepasadas, que la mayoría se dedicaron a ser nanas en casas de personas acomodadas, y hoy día seguimos siendo nanas de otra manera, como de una manera distinta en torno a la academia ahora, pero igual con un rol súper vertical de entidad mandante y nosotras. Y eso igual es como duro, porque obviamente a nivel simbólico es como un poco deshacer la ilusión de tener dignidad en el trabajo. Claro, Victoria, es muy interesante lo que me dices, porque en cierto sentido, aunque haya ciertos avances, siempre lo pienso con respecto, bueno, lo hablamos mucho acá en este podcast en general, en Disonancias, con respecto a qué tanto se logra con ciertas acciones, con ciertas iniciativas, con ciertas actividades, con claro, con activaciones más que nada, que ciertamente son necesarias, pero qué tanto logran permear, qué tanto cambio realmente se gesta desde ahí. Lo hablamos, por ejemplo, como cuando las universidades empezaron a incorporar sus departamentos de género, ¿no? Ciertamente hay algo ahí que es súper fundamental y que debiese ser un desde, pero ¿qué tanto se logra? O sea, ¿qué tanta activación, qué tanto diálogo, qué tanto cuestionamiento realmente logramos con esas iniciativas? Entonces, claro, lo que tú me estás diciendo es como que sí hay avances, pero en cierto sentido se sigue replicando esta misma estructura de subalternidad. Y ahí me interesa preguntarte de qué manera esta estructura si se mantiene, se manifiesta en una violencia ya más como sistemática, sistémica, que se da en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Que se da después como en una violencia que no es únicamente como una violencia simbólica, que ciertamente está, no es únicamente una violencia epistemológica, es una violencia como en todas sus aristas. Yo creo que, bueno, concuerdo con el tema de la macroviolencia como extendida, pero ocurre eso, como el fenómeno de ya de luchar mucho como por llegar a un espacio, por tener como una tranquilidad en torno a poder producir conocimiento desde una estructura que también te dé visibilidad, pero yo creo que hoy día como volviendo un poco más atrás la pregunta, creo que ni siquiera como que estamos como peleando por el tema de reconocimiento. Yo creo que estamos como de alguna manera luchando por algo mucho más basal, que es como el buen trato, la no discriminación, que no necesariamente se dan en estos espacios. Entonces es como, ya, si estoy dentro de un espacio para estar como investigando, déjame investigar tranquila, como por favor, como no me maltrates, como yo creo que ese es como el punto actual. Págame lo justo, págame lo justo, págame lo que estaba ofreciendo otros investigadores con una trayectoria similar a la que tengo yo, porque esta figura que yo también comentaba hace un rato de la sobrecalificación en torno a los roles que desempeñamos es súper notoria en mujeres indígenas, de personas que no solamente tienen ya doctorado, sino postdoctorado, y te exige constantemente estar preparándote, preparándote para tener como esta idea de la credencial, del título, poder disputar con eso ciertos espacios.
pero también estamos como haciendo evidente que de repente eso ni siquiera es suficiente, como nunca es suficiente, De tener como que estar justificándote el doble, ¿no? O sea, claro, como estar diciendo, como legitimando tu trabajo dentro de la academia, diciendo, oye, yo estudié en tal universidad, hice el posgrado acá, me gané tal beca, sé tantos idiomas. Y porque claro, el tema de esta noción de inclusión que todavía permanece dentro de las instituciones es que ya tú estés dentro, pero muchas veces te quieren en un rol mucho más silente o mucho más como con menos agencia. claro. Entonces, también es necesario como ya, si nos invitan, invítanos bien. Y también es un lugar que, bueno, yo hablo como esta noción de invitado porque uno se siente una persona a otra. Te hacen sentir como una persona a otra. Se ve incluso como cómo están distribuidas las publicaciones, los nombres de las personas que participan. Entonces, es súper como complejo eso, porque todavía son como procesos que se están dando actualmente, que no necesariamente se habla de manera tan como general en torno a, ya, estamos en la academia, pero ahora, ¿qué hacemos? Como, ¿y qué nos dejan hacer también? O incluso me imagino, a propósito, perdona, es que me entusiasmo porque se me vienen a la mente cosas que hemos hablado nosotras o que en su minuto hablé también con tu colega, compañera, escritora Daniela Catrileo. Incluso si es, bueno, en este rol más silente, dices tú, como invitada, pero invitada hasta cierto punto, qué tanto pueden decir o no, ¿cierto? Todo esto que estamos hablando y que creo que lo explicas muy bien y que se da a entender muy bien, pero incluso si es que no es eso, también está la alternativa de entonces como invitada, pero cumples un rol, y ese rol es ciertamente un rol súper como reducido y como estereotipado. Entonces me acuerdo que una vez Daniela decía en una entrevista que se le hizo en la revista Paula, se la hizo Natalia Stipo, otra colega, compañera nuestra, que en el fondo también ella del mundo de las artes y de la cultura, investigadora, y en el fondo, claro, Daniela le decía que hay una imagen de lo que debería ser una mujer indígena, ¿no? Desde cómo se la representa en las novelas, en la televisión, en contenido audiovisual, etcétera. Entonces, como incluso puede estar, dímelo tú, si es que es así, pero incluso puede estar esta idea de como te invito, pero entonces cumples esto, cumples este rol, como, no sé, eso es lo que se espera también, pero eso está muy lejos de representar como la complejidad real de un ser humano, primero, en términos generales, y la complejidad real de una mujer indígena en toda su amplitud, en toda su complejidad de ser viviente. Entonces, en el fondo, creo que eso también puede ocurrir, ¿no? Sí ocurre como esta falta de conciliación entre las expectativas de la institución y nosotras, las reales. Incluso lo pienso más llevándolo a tu tema específico. Bueno, todos estos son tus temas, pero incluso lo pienso con respecto al mundo del arte o con respecto al mundo del arte como más convencional, más constituido convencionalmente, ¿no? Ahí también yo creo que pasa mucho, esta representación como estereotipada y que si no cumples con eso o si no estás mostrando eso, entonces quizás no sirve tanto, por decirlo de alguna manera. Sí, así yo creo que, bueno, un primer ejemplo bueno, en mi caso de estudio y un tema que yo siento que tiene todas estas articulaciones y complejidad es el caso del arte mapuche contemporáneo, que también parte de una prenoción o un prejuicio desde ciertas instituciones como que lo indígena tiene que ser como muy prístino, inamovible, de un pasado, o que tiene que dar como continuidad a ciertas materialidades y Mm. formas de producción muy como también acotadas, así, la greda, la orfebrería, y hazlo de tal y tal manera. En cambio, lo que se está haciendo como desde el arte mapuche contemporáneo es otra cosa, así como son producciones ya que juegan con lo audiovisual, performance, y tenemos referentes como el Aseo Calfuqueo, Cuchal, Vargas Guaquinilla, que rompen esto. Y yo siento que ese ejemplo grafica mucho también como para el otro lado, para la academia, como lo que experimentamos, que hay una noción de que te van a invitar a ser parte de algo, pero que también tú tienes que cumplir un rol muy acotado en lo que ellos quieren en algunos espacios. No en todos, pero en algunos espacios, sobre todo como con respecto a las universidades, que es, claro, te van a pedir la opinión en ciertos aspectos y tu opinión tiene que estar súper definida también por los criterios de ella.
No tanto margen. muy puntual y muy como sobre justificada, Claro. como harta cita, harta No lectura. tanto margen, perdona que interrumpa, pero no tanto margen de como salirte de lo que está socialmente como esperado de este discurso. Claro, y también como, volviendo un poco a lo que tú me comentabas de Dani y Catrileo, que yo coincido totalmente, como con esta imagen, estos imaginarios que se han construido de nosotras las mujeres indígenas, sobre todo como la cultura pop chilena, es que también pues, son como sujetos que están en peligro, que tienen que ser rescatados, o son mujeres muy conectadas con la naturaleza y que ese es como su rol principal. Entonces, o que son madres, como que están en un eterno y continuo rol de maternar a sus hijos reales y a los hijos como sociales, que sería hacerse cargo de todo lo demás que se espera de nosotras. Y que claro, cuando uno rompe con eso, queda como una ruptura que es muy dolorosa, yo creo, que para la academia quizás es menos conveniente en términos como, ah, no se logró este objetivo, pero para nosotros es doloroso porque llega a Claro. ser como frustrante no poder como incorporar los conocimientos que uno está teniendo o tocar muchas puertas, por ejemplo, para publicar, para poder desarrollar proyectos, no sé, por ejemplo, audiovisuales, eh, siempre como disputar espacios que ya en sí son minoritarios y que uno aún es más parasita de todo eso. Acabas de escuchar Disonancias, un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.